Últimas palabras. Decíamos antes que 14 lecciones de belleza de Gloria Stolk se inscribe dentro de la tradición de los manuales de urbanidad que fueron tan importantes en nuestro país desde el siglo XIX. Aquí quisiera recordar justamente el más célebre de estos manuales, que es el que escribe Manuel Antonio Carreño, el padre de la muy afamada pianista y compositora Teresa Carreño. Manuel Antonio Carreño era un hombre muy culto, un erudito, conocedor de lenguas clásicas, un autor que hace una obra pues muy notable, pero que un buen día, teniendo pequeños a sus hijos y especialmente a Teresa, se da la tarea de redactar un manual, que sirva no solamente para su hija, sino que sirva para la educación de todos los niños caraqueños y venezolanos de ese tiempo. Manuel Antonio, con esta meta a la vista, produce el que se va a convertir quizá en uno de los libros venezolanos más editados fuera de Venezuela y también dentro del país, y en una referencia continental al menos de cómo deben ser los manuales de urbanidad y de cuáles son los asuntos que un manual debe satisfacer. En este sentido, Gloria Stolk, un siglo después de escrito el manual de Carreño y distanciándose, está claro, de su célebre antecesor, va a escribir estas 14 lecciones de belleza que están dedicadas a quienes están pensadas para adolescentes caraqueñas que están comenzando su vida social, porque no hay que olvidar que aún para ese momento una niña pequeña pues no salía a la calle, digámoslo así en estos términos, sino que estaba siempre recogida bajo las faldas de su madre. En este sentido, Gloria Stolk quiere, dar pistas de cómo va a ser la vida social de estas muchachas. Y comienza de manera muy gentil. Este es un libro que se lee como si estuviéramos leyendo algo simple. Es un libro escrito por una gran escritora que abandona, digamos, la altura de su estro poético o literario para escribir con sencillez. Toda lección debe ser sencilla, estamos de acuerdo. Y entonces lo que hace es referir en qué momento una muchacha que no cumpla estos principios está justamente incurriendo en una suerte de pequeño pecadillo social, porque el resto de la gente va a decir que es una maleducada, que es una niña grosera, que es una niña que hace desplantes, o que usa mal el tenedor cuando come, o que habla cosas impropias en la mesa, o que no saluda cuando debe, o que dice mal tales o cuales palabras. Todos estos son asuntos, justamente, que este libro va a apuntar, pero los va a apuntar no con el rigor con el que suelen presentarse estos temas en los manuales de urbanidad, un poco siguiendo la impronta de Manuel Antonio Carreño, que era pugnaz y duro, sino al contrario, desde un punto de vista muy amable. Entonces, este es un libro que refiere el ordenamiento que debe tener una persona en su vida privada, especialmente cuando ya sale a la luz pública, cuando ya es presentada en sociedad, cuando ya debe hacer cosas que en su casa todavía se le perdonan, pero que no le perdonan los vecinos u otros familiares, y mucho menos amigos, y mucho menos desconocidos, asuntos que debe prestar poderosa atención. Entonces, aquí se habla del vestuario de las niñas, cómo debe ir bien vestida una muchacha, sin lujos, pero tampoco sin aspavientos, tampoco desdeñando el buen vestir, pero tampoco derrochándolo de manera muy burda a los otros como para echarles en cara las marcas que tiene encima. Asimismo, cómo debe interactuar con las personas, cómo debe saludar a los mayores, cómo debe tratar a sus iguales, en qué se diferencia, en qué se distinguen unas de otras. Y el libro discurre de esta forma, de una manera tranquila. Este es un libro que habla del sosiego, de cómo ser una persona educada.
No es un libro impositivo, no es un libro sancionador, no es un libro irónico, porque estas tres notas suelen ser también características de los manuales de urbanidad: la ironía, la regulación sancionadora, el castigo. Al contrario, este es un libro que enseña sin obligar, que ofrece una didaxis que no es castigadora en ningún caso. La autora nunca vigila a los otros para después solazarse en la reprimenda, sino que dice de manera franca, sincera y abierta cómo deben las personas actuar. Quisiera quizá que no olvidáramos que Gloria Stolk era una mujer muy fina, era una mujer muy atildada. Y me refiero fina y atildada en todos los órdenes de su vida. Era una mujer que provenía de una familia muy digna y que ella es en cierta forma la que potencia esas cualidades en su vida privada, en su vida personal, pero también en su literatura. Va a escribir, como decíamos también al comienzo, un grupo de novelas muy importantes: Bela Varga, Amargo el Fondo, La Casa del Viento y otras, libros de cuentos, libros de teoría literaria, de crítica literaria, libros de ensayos sobre la realidad venezolana. Y en cada una de estas manifestaciones de escritura, Gloria Stolk va a ser una mujer fina y atildada. Y quizás sean estas dos señas muy importantes que no deberíamos nunca olvidar cuando tengamos en nuestras manos este precioso libro que por desventura no ha tenido una nueva edición. Este es un libro que debería reeditarse constantemente y quizá no para seguir al pie de la letra lo que este libro está indicando, porque el tiempo ha variado y en materia de urbanidad y de modales, las sociedades van también experimentando nuevos cambios, pero sí para entender el sentido profundo que anima la escritura, como decíamos, ponderada, equilibrada, sobria, noble, de esta escritora tan noble, sobria, equilibrada como fue Gloria Stolk. Me gusta profundamente uno de los últimos capítulos de este libro, que es el que dedica al lenguaje. Entiende que el lenguaje es asunto capital para la conducta humana. Entiende que hablar bien no es un capricho de los gramáticos, de los académicos o de los profesores de castellano. Entiende que hablar bien es un retrato profundo de la persona. Retrata al hablar bien quién es el que habla con nosotros. El hablar bien para Gloria Stolk no es un hablar pomposo, ni rimbombante, ni acartonado. Al contrario, es un hablar sencillo, un hablar modesto, un hablar directo, pero comunicativo, expresivo, cargado de la mejor elocuencia. Ese capítulo dedicado al lenguaje, considero, es quizá uno de los logros más notables de este trabajo. Capítulo y libro que recomiendo prestarle toda la atención debida, porque no solamente está mostrándonos cómo éramos los venezolanos a mediados del siglo pasado, sino que está indicándonos cuáles son las mejores señas que nos han hecho una sociedad, un pueblo noble, educado, digno, hospitalario. Y quisiera reinsistir en ello porque pienso que al día de hoy hemos perdido en gran medida esas características, esas dotes con las que fuimos criados y que el mundo contemporáneo, despiadado, rígido, vertiginoso, incomunicado, nos ha conducido muchas veces a modos de conducta que son indiscutiblemente despreciables. Este libro, el que lo lea, entenderá que es hermosamente una invitación a vivir cada vez mejores, en la idea de que vivimos mejor si nos comportamos mejor con los otros, si nos presentamos ante los otros de la mejor manera, si nos comunicamos de manera honesta y si nos comportamos con naturalidad y con un buen hacer ciudadano frente a lo que pudiera ser los contravalores de estos que acabo de mencionar, es decir, la ordinariez, el hablar grosero, el comportarnos y el solazarnos en lo poco educados que somos.
finalizaremos nuestro programa en el último segmento, concluyendo y retomando las últimas palabras de este hermosísimo libro que hoy tengo el placer de compartir con ustedes. Últimas palabras.